Esto es lo que ha surgido en cuanto a cómo Estados Unidos, bajo la administración Trump, va a llevar a cabo su política exterior. Irán es un buen ejemplo de ello. Dicen que quieren que la acción militar en Irán sea rápida y decisiva, sin semanas o meses de enredos. Es bombardear, 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 atacar, atacar, atacar y conseguir lo que se quiere, que aquí, por supuesto, es un cambio de régimen, el sueño de Rubio. Pero hay mucho apoyo popular en Irán al gobierno. Es decir, estas son solo algunas de las fotos. Manifestaciones masivas, concentraciones multitudinarias en las calles, junto con el hecho de que Irán realmente tiene la capacidad de defenderse. Tiene un enorme sistema de misiles balísticos, del que todos los países de la región, e Israel, tienen mucho miedo. Y creo que Estados Unidos también estaba muy preocupado por ello. Hay compensaciones en este enfoque de impacto y pavor para conseguir lo que queremos lo más rápido posible. El mundo ya no está en ese punto. Estamos hablando de Irán, pero también podríamos hablar de Venezuela. Otra operación muy terrible, pero una que realmente no ha dado los frutos del éxito. Si nos metemos en la mente de Rubio, no creo que este fuera el resultado ideal. Bueno, yo sería un poco prudente al decir eso. Quiero decir, has dicho que esto no ha terminado, así que no estoy diciendo que tú lo digas, pero hay gente que sí lo dice, ya sabes. La oportunidad ya ha pasado y Trump no va a bombardear Irán otra vez. Yo sería muy cauto con eso, porque también sabemos que parte de la estrategia de Trump es ese tipo de enfoque a lo Nixon, de hombre loco. Quiere que el mundo piense que está loco, lo cual ya sabes lo está. No es solo una actuación, es la imprevisibilidad, la naturaleza caótica de todo ello. No olvidemos, Mark Ames lo señaló en Twitter y es un muy buen punto, que cuando Trump bombardeó Irán por primera vez, bueno, en realidad, déjame corregirme, cuando Israel bombardeó Irán el año pasado, iniciando esa guerra, y luego Trump también bombardeó Irán, después de que Israel llevara varios días bombardeándolo. No olvidemos que fue Israel quien empezó esa guerra. Y cuando eso ocurrió, Trump seguía técnicamente en conversaciones de paz, o como quieras llamarlas, negociaciones con Irán. Así que, retrocediendo unos años, después de que la administración Obama impusiera esas sanciones muy agresivas e ilegales a Irán, para obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones y firmar el acuerdo nuclear con Irán, el Plan de Acción Integral Conjunto, o JOPOA, ese acuerdo se incorporó al derecho internacional. Y no fue solo un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Fue un acuerdo internacional que incluía a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, además de Alemania, el P5+1 y la Unión Europea. Todos firmaron el acuerdo, y luego la administración Obama permitió que se incorporara al derecho internacional mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que Estados Unidos no vetó. Así que el acuerdo nuclear con Irán fue incorporado al derecho internacional. Trump llegó durante su primer mandato y en 2018, de manera unilateral e ilegal, rompió el acuerdo nuclear con Irán y volvió a imponer sanciones al país, nuevamente en violación del derecho internacional. Eso ha causado muchos de los problemas económicos que estamos viendo hoy en Irán. Desde entonces, la administración Trump ha afirmado, primero y luego de nuevo más tarde, que quería negociar un nuevo acuerdo con Irán. El año pasado, la administración Trump celebró varias rondas, quizás 5 o 6, de negociaciones con Irán. Y luego, de la nada, Israel empezó a bombardear Irán con el visto bueno de la administración Trump. Esto fue informado por los medios estadounidenses, que Trump dio personalmente a Netanyahu luz verde. Y luego, tras varios días de bombardeos israelíes, Trump también bombardeó Irán. Así que es muy posible que lo que estamos viendo ahora forme parte de una estrategia más amplia en la que Trump dice, ya sabes, no dudo, como dijimos antes, que Irán haya establecido una capacidad de disuasión. Y parte de la razón por la que Trump no bombardeó más es el temor de que Irán pudiera tomar represalias.
Ciertamente hay muchos activos estadounidenses en la región que Irán podría atacar. No dudo de que ese sea un factor aquí, pero otro factor que debemos tener en cuenta es que esto podría formar parte de otra estrategia en la que Estados Unidos diga, de acuerdo, no vamos a bombardear ahora. Y luego Irán. Estados Unidos cree que Irán bajará la guardia, que no estará tan preparado como lo estuvo para este ataque estadounidense. Y entonces, quién sabe, quizá dentro de una semana, 2, un mes o incluso un año, Trump podría bombardear Irán de nuevo. Así que es muy difícil de predecir. Esto forma parte de la estrategia de Trump, ¿verdad? Esa imprevisibilidad. Creo que de nuevo, tenemos razón en este análisis, como también han señalado otros, en que Irán, a corto plazo, una disuasión. Pero aún así, sería muy prudente antes de el final. Tú mismo dijiste que evidentemente esto no es el final. Y con la política que estamos describiendo, esa idea de que hay que actuar lo más rápido y con la mayor fuerza posible para conseguir lo que se quiere, a menudo no va a funcionar así. Quiero decir, probablemente nunca va a funcionar así con Irán, donde solo tienes un par de días. No puedes hacer esto en un día o en menos de una semana. Eso es lo que Trump quiere. Derrocar a Irán en menos tiempo que la guerra de 12 días. Creo que eso es exactamente lo que estaban pensando, porque en 12 días las defensas aéreas se agotaron e Irán aún tenía poder de fuego. Así que eso no fue algo bueno. Habría llevado a una escalada aún mayor. Demonios, podríamos estar hablando la próxima semana, dentro de una semana, de prepararnos otra vez. Hay destructores moviéndose hacia la región. Están moviendo estos activos. Creo que Estados Unidos e Israel quieren intentarlo de nuevo, quizá cada 6 meses. También tuvimos nuevos acontecimientos, como que Irán fuera capaz de bloquear Starlink, lo cual sorprendió a mucha gente. Cuando Irán cerró su espacio aéreo, el primer avión que entró tras reabrirlo fue un avión de carga chino. Así que creo que se enviaron muchas señales a Estados Unidos y quizá también información. Desde el principio, he creído que Stina, Urus, no solo estaba realizando labores de inteligencia, sino que probablemente se comunicaba por canales extraoficiales con Irán. Estoy seguro de que hablaban sobre lo que iba a suceder aquí. He visto informes en línea y no he podido confirmarlos de forma independiente, pero al parecer, Irán obtuvo esta tecnología de interferencia de Starlink de Rusia. Porque, por supuesto, sabemos que el Starlink de Elon Musk ha estado muy activo en la guerra de Ucrania. Y por cierto, Starlink también ha estado activo en Venezuela. Así que en todos estos países donde Estados Unidos está provocando caos y guerra. En Ucrania, Starlink estaba ayudando al ejército ucraniano, un recurso muy importante para ellos en esta guerra por poderes contra Rusia. La tecnología de Starlink también fue entregada a los golpistas venezolanos, incluida María Corina Machado. Lo sabemos porque ella misma lo admitió. He hablado de esto en algunos de los videos que he hecho. Machado concedió una entrevista a Trump Jr., el hijo de Trump, en su programa en Rumble. Hubo un clip infame de esa entrevista. Fue a comienzos del año pasado, antes de que Trump invadiera Venezuela. En la entrevista, Machado dijo célebremente que quería privatizar todo el petróleo y otros activos de Venezuela y venderlos a empresas estadounidenses. Dijo que los inversores estadounidenses ganarían mucho dinero. Pero en esa misma entrevista, Machado también agradeció personalmente a Elon Musk por haberle dado a ella y a otros líderes golpistas como ella cientos de dispositivos Starlink para usarlos en su intento de derrocar a Maduro. To use that to try to overthrow Maduro. And then now, of course, we've seen many reports. This is not the first. Y ahora, por supuesto, hemos visto muchos informes. No es la primera vez, esto se remonta a unos años atrás, que Musk proporcionaba la tecnología Starlink a estos, ya sabes, revolucionarios de colores, los conspiradores de cambio de régimen y alborotadores en Irán que intentan derrocar al gobierno iraní.
Lo interesante es que vimos informes que decían que Irán fue capaz de bloquear esta tecnología utilizando sistemas rusos. Sabemos que Irán ha podido bloquearlos, eso se ha informado ampliamente. No sabemos exactamente de dónde provino esto, pero he visto informes que dicen que vino de Rusia. Así que esto también está relacionado con la creciente asociación entre Irán y Rusia y también entre Irán y China. Irán es ahora miembro pleno de los BRICS. Actualmente hay 10 miembros plenos en los BRICS y también alrededor de una docena de países asociados. Irán también forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, junto con China y Rusia. Así que evidentemente están coordinándose de manera más estrecha. Sin duda, están colaborando en cuestiones de seguridad y oponiéndose a este tipo de revoluciones de colores y esfuerzos de cambio de régimen respaldados por Occidente. Todos estos asuntos están relacionados. Y por supuesto, Irán y Venezuela han sido socios muy cercanos, e Irán ha brindado mucho apoyo a Venezuela, especialmente en los ámbitos económico y tecnológico, porque Irán, al igual que Venezuela, es un importante productor de petróleo. Irán ha estado sufriendo bajo sanciones ilegales de Estados Unidos desde la Revolución de 1979. Como ha estado bajo sanciones durante tanto tiempo, obviamente esto ha perjudicado a la economía iraní y ha contribuido a unas tasas de inflación muy elevadas. Es muy difícil para Irán obtener divisas extranjeras, que necesitaría para estabilizar su propia moneda mediante la intervención del Banco Central en el mercado de divisas. También es difícil para Irán comerciar, lo que tiende a provocar déficits por cuenta corriente y comerciales con el resto del mundo, ya que otros países temen sanciones secundarias al comprar productos de Irán. Y ahora, Trump está hablando abiertamente de añadir más sanciones secundarias, incluso a través de aranceles. Dijo que va a imponer un arancel del 25% a cualquier país que comercie con Irán, lo que básicamente forma parte de un bloqueo económico que intenta imponer contra Irán, similar al bloqueo contra Cuba, donde Estados Unidos amenaza con sanciones secundarias a gobiernos extranjeros, empresas e instituciones financieras que hagan negocios con Cuba. Así que todos estos temas están relacionados, por supuesto. Pero en fin, volviendo a Venezuela, Venezuela ha sido un importante exportador de petróleo durante más de 100 años. Ha sido un petroestado, y esto es, ya sabes, mucho antes de que Hugo Chávez naciera siquiera. Venezuela ha sido un petroestado, pero la industria petrolera venezolana ha dependido desde sus inicios de la tecnología de empresas estadounidenses y en menor medida de empresas europeas. Venezuela es un país del sur global bastante pequeño, con unos 30 millones de habitantes. No tiene la capacidad de crear la infraestructura de perforación ni otros bienes de capital necesarios para extraer realmente el petróleo del subsuelo. Venezuela ha sido un importante exportador de petróleo, pero en realidad no produce toda esa tecnología. Muy pocos países lo hacen. Un país que sí tiene su propia tecnología nacional, porque ha estado bajo sanciones durante tanto tiempo y porque cuenta con más de 90 millones de habitantes, es Irán. Irán ha logrado desarrollar parte de esa tecnología y compartirla con Venezuela. Así, mientras Estados Unidos ha estado imponiendo sanciones a Venezuela, empezando en 2015 bajo Obama, luego en el primer mandato de Trump en 2017 y nuevamente en 2019, este impuso sanciones muy agresivas contra Venezuela, que culminaron en 2019 con el intento de golpe de Estado de la primera administración Trump en Venezuela, cuando Trump reconoció a este político opositor de derechas poco conocido, el títere estadounidense Juan Guaidó, como el llamado presidente interino. Y luego Trump impuso un embargo económico a Venezuela en agosto de 2019. Lo recuerdo, yo estaba allí en ese momento. Este se basó directamente en el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba.
Así que ya sabes, estas mismas tácticas que el imperio estadounidense ha estado utilizando contra Cuba desde la Revolución de 1959, contra Irán desde la Revolución de 1969 y contra Venezuela desde la Revolución Bolivariana de 1999, son las mismas tácticas que Estados Unidos repite. Por lo tanto, también tiene sentido que estos países objetivo del imperio estadounidense hayan estado coordinándose estrechamente. Irán, además del apoyo que ha brindado a la lucha de liberación palestina contra el colonialismo israelí y a otros movimientos de resistencia y grupos antiimperialistas en Asia Occidental y Oriente Medio. All across West Asia, the Middle East, Iran has been supporting resistance movements in Irán ha estado apoyando movimientos de resistencia en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Del mismo modo, Irán ha brindado mucho apoyo a los movimientos revolucionarios en América Latina. He pasado mucho tiempo viviendo en América Latina y los movimientos revolucionarios de izquierda allí tienen una visión muy positiva de Irán. Aunque obviamente son movimientos ideológicamente muy diferentes, al mismo tiempo comparten muchas similitudes. Se puede considerar la revolución iraní como una continuación de las luchas de liberación nacional anticolonialistas del sur global, la revolución argelina, las luchas de liberación en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, las revoluciones en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y las revoluciones en Vietnam y Corea. Hubo todos esos movimientos revolucionarios en el sur global que luchaban contra el colonialismo occidental. No muchos de ellos eran comunistas o socialistas, pero algunos sí lo eran. Muchos lo eran, y algunos también eran simplemente movimientos nacionalistas. Irán es muy similar a eso. Es una especie de movimiento nacionalista anticolonial del sur global. Por eso, no sorprende ver que Irán haya mostrado tanta solidaridad con otras luchas de liberación nacional y movimientos anticolonialistas en todo el mundo. Así que, cuando Estados Unidos apunta a Venezuela e Irán, forma parte de este asalto imperialista más amplio contra el sur global y contra las luchas anticoloniales de liberación nacional. Del mismo modo que, como sabes, Estados Unidos asesinó al fundador de la República Democrática del Congo, el primer líder democráticamente elegido del Congo. Y luego, Estados Unidos y Bélgica, la inteligencia belga, disolvieron su cuerpo, y todo lo que quedó fueron sus dientes. Este es Patrice Lumumba, el padre fundador de la RDC. Y luego, ya sabes, se puede ir a cualquier país del sur global que haya tenido este tipo de lucha revolucionaria. Estados Unidos y las potencias imperiales europeas libraron constantemente ataques contra todos estos movimientos de independencia. Y ya sabes, hoy Europa es muy débil en comparación con lo que era a mediados del siglo XX. Y Estados Unidos ahora está, ya sabes, siguiendo los pasos de los imperios coloniales europeos. Así que Irán siempre ha sido, ya sabes, una espina clavada en el costado del imperialismo occidental desde la revolución. Así que esto es lo que ocurrió cuando no se llevaron a cabo los ataques contra Irán. La administración Trump dijo, de acuerdo, pues impongamos sanciones, no solo a las personas muy visibles que dirigen la política de seguridad nacional iraní, sino también a las redes de banca en la sombra y, en esencia, a cualquier comercio de petróleo. Eso es lo que están atacando, el petróleo. Y como sabes, también están haciendo lo mismo con Venezuela. Están incautando petroleros. Todavía hay un bloqueo sobre Venezuela, a pesar de un alivio parcial de las sanciones en las calles del país. Un número enorme de personas, ya sabes, sale a las calles todos los días diciendo, liberen a Maduro, pero también continúan con el proceso. Y mucha gente dice que Delcy Rodríguez es, ya sabes, una agente secreta de Estados Unidos. Pero como hemos estado diciendo, la propuesta de Delcy Rodríguez es utilizar cualquier comercio, cualquier beneficio del comercio con Estados Unidos, que ha aumentado un poco desde ese acto de guerra tan terrible contra el país, para financiar la sanidad, para financiar, ya sabes, la continuación del proyecto bolivariano. Sí,
planteas algunos puntos realmente importantes. En primer lugar, si sigues las redes sociales venezolanas, ha habido muchas marchas multitudinarias en apoyo a la revolución bolivariana, en apoyo al gobierno y pidiendo la liberación de Maduro. Otro punto importante, y por supuesto, eso nunca se ve en los medios estadounidenses, es sobre Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones de Venezuela. Ahora bien, si conoces a Delcy y a la familia Rodríguez y a su hermano Jorge Rodríguez, que es un importante político chavista, se trata de una familia revolucionaria y de izquierdas desde hace mucho tiempo. Su padre fue un revolucionario socialista en un grupo militante y fue encarcelado, torturado y asesinado por un régimen venezolano de derechas aliado con Estados Unidos. Así que, para ellos, esto no se trata solo de ideología. Esto también es algo personal. Han pasado toda su vida comprometidos en esta lucha por la soberanía, combatiendo el imperialismo estadounidense. Y para ellos, no hay manera de que, ella, Delcy Rodríguez, que es la presidenta en funciones ahora, ella fue la vicepresidenta bajo Maduro y constitucionalmente es la presidenta en funciones. Su hermano Jorge Rodríguez también es un político chavista importante. La idea de que simplemente vayan a rendirse, abandonar la revolución y dejar que Estados Unidos controle Venezuela es absurda. Sin embargo, lo que mencionas es cierto. Hay que ser pragmático, especialmente cuando se está bajo sanciones y asedio. Las sanciones contra Venezuela en realidad se remontan a 2015, bajo Obama, pero Trump las intensificó. Literalmente declaró un embargo económico en 2019, como el embargo a Cuba. Esto es un bloqueo económico. Y por cierto, Trump ha ampliado ahora ese bloqueo hasta convertirlo en uno naval, como hemos visto. En esas condiciones, cuando eres un país pequeño con 30 millones de habitantes, no puedes simplemente decir, que os den, vamos a luchar contra vosotros. Quiero decir, simplemente no es posible. Así que sí, Delcy entiende que tiene que ser pragmática, pero no está vendiendo su país a Estados Unidos. Lo explico en un video largo en mi canal, pero para resumir el mensaje, Venezuela ha sido un petroestado durante 100 años. Ya hablé de eso, esto es mucho antes de que naciera Hugo Chávez. Ha sido un petroestado y el modo en que funcionaba el sistema era que el país exportaba petróleo. Hasta 1976, ese petróleo era explotado por corporaciones estadounidenses. En 1976, el gobierno venezolano, sobre el papel, nacionalizó el petróleo. On paper, nationalized the oil, but most of the extraction. Pero la mayor parte de la extracción seguía realizándose por empresas estadounidenses, con concesiones otorgadas a ellas. Técnicamente, el petróleo pertenecía a la nación, al pueblo de Venezuela, pero las empresas estadounidenses seguían obteniendo la mayor parte de los beneficios. Existía una empresa estatal, PDVSA, pero no era la principal fuerza que impulsaba el sector petrolero. Luego llegó Hugo Chávez, mediante elecciones democráticas en 1998, y asumió la presidencia en 1999. Lanzó la Revolución Bolivariana y en 2007 nacionalizó por completo la industria petrolera. Les dijo a las compañías petroleras extranjeras que tendrían que marcharse, a menos que aceptaran mantener solo una participación minoritaria en proyectos cuya mayoría perteneciera al Estado a través de PDVSA, la empresa petrolera estatal. Algunas empresas aceptaron, pero mayoría, incluidas ExxonMobil y ConocoPhillips, así que las expulsó. Y por eso Trump dice, ya sabes, este es nuestro petróleo, pertenece a nuestras empresas. Si observas la producción de petróleo de Venezuela, como mostré en aquel video que hice, seguía siendo muy estable y muy alta bajo Chávez. Venezuela también se beneficiaba en ese momento de unos precios del petróleo muy elevados en el mercado global, parte de un superciclo de materias primas. Hubo un gran auge. Pero luego, en 2015, Chávez murió en 2013, Maduro ganó las elecciones ese mismo año y se convirtió en presidente. Obama impuso sanciones a Venezuela. Y después, en 2017, Trump impuso sanciones aún más agresivas y severas.
A partir de esas sanciones, la producción petrolera de Venezuela comenzó a caer de forma significativa. Incluso después de la nacionalización bajo Chávez en 2007, la producción de petróleo se había mantenido muy estable durante 7 u 8 años. Así que ves toda esta propaganda en los medios occidentales diciendo, el socialismo destruyó Venezuela, bla, bla, bla. No, fueron las sanciones de Estados Unidos las que devastaron la economía venezolana, igual que devastaron la economía cubana y la iraní. Irán no tiene un sistema socialista, pero ha sufrido consecuencias muy similares. El sector petrolero de Venezuela, su producción, quedó devastado, especialmente porque, como mencioné antes, Venezuela no podía importar la tecnología, los bienes de capital, los productos químicos que necesitaba, ni el crudo ligero dulce necesario para refinar y procesar su propio crudo pesado y agrio. La infraestructura petrolera en Venezuela empezó a deteriorarse, cayendo realmente en el abandono, y no pudo importar gran parte de la tecnología que necesitaba para modernizar, reparar y mantener su infraestructura petrolera debido a estas sanciones ilegales de Estados Unidos. Así que naturalmente la producción de petróleo de Venezuela cayó de forma muy significativa. Estaba en torno a los 2,5 millones de barriles diarios, y luego se desplomó en el punto álgido del intento de golpe de Estado de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, en 2019 y 2020. Esa producción cayó a menos de 1 millón de barriles diarios. En los últimos años se ha estado recuperando ligeramente y ahora supera un poco el 1 millón de barriles diarios. Así que, ya sabes, observas esta situación. Estás bajo asedio, no tienes la infraestructura que necesitas, no tienes el crudo ligero necesario para refinar tu petróleo. Estás bajo asedio. Tienes que hacer algún tipo de concesión para intentar que se levanten algunas de esas sanciones. Básicamente, lo que Delcy ha hecho con la administración Trump es llegar a un acuerdo por el cual Venezuela venderá petróleo. Trump dice entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Eso equivale a entre 30 y 50 días de producción petrolera de Venezuela. Pero Estados Unidos no lo está obteniendo gratis. Si realmente lees, o como mostré en mi video, si observas el lenguaje de la orden ejecutiva de Trump y el comunicado de prensa del Departamento de Energía sobre este acuerdo, y si miras el lenguaje de PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana, dejan claro que no están regalando ese petróleo, lo están vendiendo. Y sí, el gobierno de Estados Unidos, porque Venezuela se ve obligada a hacer este acuerdo bajo presión, tiene control sobre ese dinero. Pero en realidad se trata del dinero del petróleo que Venezuela vendió a Estados Unidos. Y a cambio, admiten que básicamente están concediendo un alivio de sanciones. Ahora bien, el Departamento de Energía de Trump no utilizó el término alivio de sanciones, pero en realidad se trata de un alivio de sanciones de facto, porque la pregunta es, ¿qué recibe Venezuela a cambio de ese dinero? Estados Unidos está vendiendo a Venezuela equipos petroleros para reparar y modernizar su infraestructura petrolera, así como crudo ligero y productos químicos como la nafta para refinar su petróleo. Básicamente, lo que estamos viendo aquí es que Trump no quiere admitir públicamente que está aceptando un alivio de sanciones, porque eso es precisamente lo que está haciendo. En su lugar, dice, estamos tomando el petróleo de Venezuela. Pero en realidad, lo que Delcy ha acordado es vender parte del petróleo venezolano y permitir que algunas empresas estadounidenses inviertan en Venezuela, porque en este momento necesitan aumentar la producción de petróleo. Así que es una concesión que están haciendo. Pero en realidad, Maduro también hizo esa concesión cuando permitió que Chevron, bajo la administración de Biden, entrara en Venezuela para aumentar la producción de petróleo. Porque la perspectiva de Venezuela es algo así como, mira, tenemos alrededor de 1 millón de barriles por día y podríamos aumentar potencialmente esa cifra hasta donde estaba antes de las sanciones, 2,5 millones potencialmente. Pero necesitamos muchos miles de millones de dólares en inversión y tecnología
que no tenemos debido a las sanciones. Tenemos que levantar esas sanciones para poder funcionar de manera eficaz. Así que Maduro hizo un acuerdo con la administración de Biden que equivalía a un leve levantamiento de las sanciones. Biden aún no levantó la mayoría de las sanciones, pero permitió cierto alivio. Y eso ayudó a Venezuela a aumentar su producción de petróleo. Luego llegó Trump y canceló ese acuerdo con Chevron. Unos meses después, esto fue en febrero, y luego en julio, Trump permitió que Chevron volviera a entrar. Eso fue bajo Maduro. Así que básicamente, el acuerdo hecho ahora bajo Delcy es muy similar al que se hizo entre Maduro y el gobierno de Estados Unidos que permitía la entrada de Chevron. Básicamente, están haciendo lo mismo, y Delcy está haciendo esto a cambio de Estados Unidos, con el dinero que Venezuela obtiene de las ventas a ese país, porque Estados Unidos todavía mantiene sanciones sobre Venezuela y no permite que el gobierno venezolano utilice el sistema financiero dominado por Estados Unidos. Sabes, Estados Unidos sigue dominando el sistema financiero mundial. China y Rusia están creando alternativas, y China compraba el 80% del petróleo de Venezuela. Pero aún así, Venezuela está bloqueada de gran parte del sistema financiero internacional. Así que ahora Trump dice que controlamos ese dinero, pero en realidad ese dinero se está utilizando para pagar cosas. Y luego Trump también dijo que Venezuela solo nos compra productos estadounidenses. Ya sabes, Trump quiere venderle a su base MAGA y todo eso. Dice que estamos tomando su petróleo, pero en realidad lo que está ocurriendo es que es comercio, solo que no lo llaman comercio. Venezuela exporta su petróleo a Estados Unidos, permite que empresas estadounidenses inviertan y ayuden a reparar su infraestructura petrolera para poder exportar ese petróleo. Estados Unidos compra el petróleo y el dinero se deposita en una cuenta administrada por Estados Unidos, pero pertenece al gobierno de Venezuela. Luego, Estados Unidos utiliza ese dinero para comprar bienes estadounidenses, equipos, crudo ligero y nafta, que posteriormente se exportan a Venezuela. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Es un alivio temporal de las sanciones. Delcy no ha abandonado su país ni la revolución bolivariana. Se vio obligada a hacer esta concesión a Estados Unidos para tener una industria petrolera más funcional, que el gobierno venezolano necesita para financiar programas sociales, atención sanitaria, educación y vivienda pública. El gobierno venezolano, bajo la Revolución Bolivariana durante las 2 últimas décadas, ha construido más de 5 millones de viviendas para los venezolanos pobres y de clase trabajadora. El gobierno necesita los ingresos del petróleo para financiar todo eso y necesita reparar la infraestructura petrolera para obtener esos ingresos. Así que esto es realmente una cuestión de pragmatismo político. Lo que está haciendo Delcy es básicamente lo mismo que Maduro ya hacía antes. Trump quiere convencer a la gente de que supuestamente está dirigiendo Venezuela, pero noticia de última hora, no está dirigiendo Venezuela. Creo que Estados Unidos pensó que cuando intentaron secuestrar a Maduro, el gobierno venezolano probablemente caería. Y toda esta idea, esta narrativa de que Delcy simplemente está haciendo lo que nosotros queremos, es su manera de salvar la cara, porque Trump no quiere mantener una ocupación militar. Él quiere eso. Hablamos de esto antes. Trump quiere bombardear un país rápidamente, derrocar a su gobierno, provocar un cambio de régimen y luego dejar que colapse y hacer lo que sea. Trump no quiere enviar miles de tropas ni quedar atrapado en esas guerras interminables. Vio lo desastroso que fue eso en Irak y Afganistán. La estrategia de Trump es simplemente bombardearlos sin piedad, derrocar a sus líderes, y ya sabes, eso es lo que intentaron hacer en Venezuela. Y creo que realmente se creyeron su propia propaganda. Creyeron que Venezuela era una supuesta dictadura y que todo lo que tenían que hacer era eliminar a Maduro y el gobierno se derrumbaría. Pero ya sabes, obviamente, eso no ha ocurrido. Así que ahora Trump dice, bueno, ya sabes, estamos controlando Venezuela y controlando su petróleo.
Pero eso no es lo que está pasando. We're controlling its oil, but that's not what's happening.